Había una vez un tipo llamado Won-jul, quien es el primer ministro de Corea del Sur, y su esposa Nam Da-jong, donde en secreto se afirma ser un matrimonio por contrato. Para conocer cómo llegaron a esta situación, nos remontamos 2 meses atrás. Conocemos a Won-jul, un político serio, disciplinado y viudo, que a pesar de ser padre de 3 hijos, apenas logra conectar con ellos. Está a punto de convertirse en el candidato más joven a primer ministro de Corea, y su imagen del hombre perfecto lo convierte en el favorito del público. Por otro lado está Nam Da-jong, una periodista que trabaja en un programa de noticias sensacionalistas. Es alegre y persistente, pero nadie la toma en serio por el tipo de historias que ella cubre. Da-jong intenta sacar fotos secretas de una celebridad con su pareja, pero justo aparece Jul, que interrumpe la escena y hasta le quita la cámara. Este primer encuentro deja en claro la tensión entre los dos. Él la ve como alguien irresponsable y ella lo considera arrogante. Cuando se anuncia oficialmente la candidatura de Jul, todos los medios quieren entrevistarlo. En el noticiero de Da-jong le encargan descubrir si el hombre perfecto mantiene un romance con su secretaria, llamada Seo Ye-hu, la que siempre está a su lado en todos los eventos. La misión parece clara, pero acercarse a Jul resulta un tormento. Cada vez que ella lo intenta recibe desprecio. Él le repite que es una pésima reportera, que está perdiendo su vida, e incluso llega a llevarla a la comisaría acusándola de que siempre está detrás de él. Después de engañarla con la promesa de una entrevista, para Da-jong todo es frustración, pero su terquedad la mantiene detrás de él. Mientras todo esto sucede, el hermano de su difunta esposa aparece en la oficina de Jul. Con un tono hostil le exige que renuncie a la candidatura por el bien de los niños y hasta lo amenaza, insinuando que el fallecimiento de su hermana no fue un accidente, sino algo que alguien cometió. Esto nos deja a Jul atormentado, recordando el día del accidente y mirando con tristeza la foto de su esposa que aún conserva. El punto de quiebre llega cuando Da-jong reconoce al hijo menor de Jul, Won Man-se. Un periodista lo estaba presionando para sacar la información de su padre y ella interviene para ayudarlo. Lo acompaña, aunque el niño se niega a regresar a casa y decide quedarse en un parque. En ese momento aparece Jul, que llevaba horas buscándolo desesperadamente. Al ver a Da-jong con su hijo se imagina lo peor. Cree que ella se aprovecha del chico para sacar información, lo aparta y deja al pequeño con la niñera, y lleno de frustración acorrala a Da-jong contra una cerca, llamándola patética sin dejarla explicar. Al día siguiente, Jul descubre que fue otro periodista quien intentó llevarse a su hijo y que Da-jong solo lo estaba protegiendo. Consciente de que la trató mal, acepta darle una entrevista exclusiva de 10 minutos. Allí, entre preguntas simples, revela pequeños detalles de su vida diaria, pero también deja claro lo distante que es con sus propios hijos. Jul cree que con la entrevista se librará por fin de Da-jong, pero ocurre justo lo contrario. Pronto circula una foto comprometedora. Él y Da-jong aparecen muy cerca en el parque, justo cuando la había arrinconado contra la cerca. La imagen se interpreta como un momento íntimo y los rumores de un romance empiezan a crecer. Lo peor llega cuando algunos medios señalan que la ropa de Da-jong, parecida a un uniforme escolar, hace pensar que podría ser alguien mucho más chica. La foto de Jul con la misteriosa mujer junto a la cerca ya corre por todos los medios y Da-jong se entera de la noticia gracias a su compañero de trabajo. Ella, inquieta y con miedo de que todo se salga de control, corre hasta la oficina de Jul, intentando no ser vista por otros periodistas. Pero no tiene tanta suerte, ya que hay un periodista insistente llamado Byung Wo-chul. Sospecha de que Da-jong es la mujer de la foto y la sigue muy de cerca. Mientras ella trata de esquivarlo y encontrar a Jul en otro punto del edificio, se desarrolla una conversación importante. Jul está en la azotea con su secretaria. Ella le sugiere usar a Da-jong como chivo expiatorio para proteger su candidatura, pero Jul lo niega rotundamente. Prefiere antes perder la oportunidad de ser primer ministro que arruinar la reputación de una mujer inocente. De vuelta con Da-jong, la situación empeora. Queda acorralada por otro periodista. Justo cuando parece que no tiene salida, aparece Jul. La toma del brazo y en silencio se esconden juntos, escuchando cómo los reporteros conversan sobre la mujer misteriosa. Gracias a esta situación pasan desapercibidos. Después de este momento tan tenso, Jul la lleva nuevamente a la azotea. Ahí, Da-jong finalmente suelta lo que piensa y devuelve algunas de las palabras hirientes que él le había dicho antes. Jul escucha pero corta la conversación y la deja sola, como si todo hubiera terminado. Sin embargo, cuando ella está a punto de irse, escucha accidentalmente la conversación entre Jul y Hye-hu, o sea, su secretaria. Él insiste en que nunca señalaría a Da-jong como la culpable y que antes renunciaría a la candidatura. Esa firmeza la conmueve. Movida por lo que oye, Da-jong da un paso inesperado. Se presenta ante la prensa y declara ser la novia oficial de Jul.
Con esto evita que renuncie y le da un salvavidas político, aunque sabe que se está metiendo en un juego bastante peligroso. La noche pasa en silencio marcada por las tensiones. El jefe Kang In-ho se lleva la culpa pública por la idea entre comillas de Da-young e incluso recibe una bofetada de la secretaria de Yul. Él en soledad recuerda todo el trabajo y sacrificio que lo han llevado hasta ahí y finalmente acepta el plan, fingir una relación con Da-young para salvar su candidatura, con la idea de romperla más adelante. Unos días después, Yul aparece en el trabajo de Da-young causando revuelo entre sus compañeros. Para evitar sospechas se la lleva a un hotel, lo que provoca un malentendido bastante grande. Da-young piensa lo peor y se niega a entrar a la habitación. Pero al descubrir que adentro los esperan los asistentes de Yul, se tranquiliza y acepta. Esa noche la pasan memorizando datos y detalles de la vida de ambos para que la mentira parezca todavía más real en la conferencia de prensa. Entre tanta información, Yul comete un error, olvida el cumpleaños de su hija, la del medio, Nara. Su cuñado aprovecha esta falla para atacar públicamente, acusándolo de ser un mal padre. En plena conferencia le reprochan que tenga tiempo para un romance, pero no para sus hijos. Yul se defiende con un discurso directo, admite sus fallos como padre, pero asegura que será un buen primer ministro, y lo único que quiere es proteger a la mujer que está a su lado, es decir, Da-young, y que más adelante se encargará de ser un buen padre. Tras la conferencia ambos se separan sin hacer oficial la relación, pero la vida personal de Da-young da un giro doloroso. Recibe la noticia de que su padre tiene un tumor y apenas 6 meses de vida. Su mayor deseo es ver a su hija casarse antes de morir, algo que Da-young recuerda con bastante tristeza. Esa presión emocional la hace llevar a que tome más de la cuenta, hasta terminar tirada y dormida en una comisaría. La sorpresa llega cuando aparece Yul para recogerla, aunque oficialmente solo son una pareja ficticia. Él sigue actuando como si fuera su novio. Caminando durante la noche, Da-young, aún tomada, escucha como Yul comenta que al convertirse en primer ministro debería casarse pronto para reforzar su imagen como padre. Entre lágrimas y con el corazón encogido por la situación de su padre, Da-young aprovecha el momento y abraza el brazo de Yul y le suplica que se casen de verdad. Da-young se despierta al día siguiente creyendo que su propuesta fue solo un sueño, hasta que reconoce que no está en su casa, sino en la residencia oficial del primer ministro. Al verla despertar, Yul le confronta por su comportamiento de la noche anterior y le pide una explicación sobre la repentina idea del matrimonio. Da-young, al recordarlo todo, solo se disculpa sin dar razones y da el asunto por terminado. Yul, serio, le dice que espere a que sus hijos salgan de la casa para poder marcharse. Cuando ella cree que ya puede irse, es sorprendida por Man-se, que se escondió junto a ella para no ir a la escuela. Ella lo regaña, pero termina cediendo ante sus palabras y le hace compañía en la habitación de su padre mientras dobla ranas de origami. Da-young observa la habitación y comienza a imaginarse a Yul en distintos momentos, entendiendo poco a poco sus gustos. Le enseña a Man-se cómo hacer las figuras y hasta lo abraza para que se le pase el hambre, ya que el niño suele comer cada vez que se aburre, como el que está haciendo este video. La llegada de la cuidadora interrumpe el momento. Da-young se va, dejando a Man-se llorando. Antes de irse, entra a la oficina de Yul para recoger su bolso, pero se encuentra con un hombre que dice que está cambiando la luz. Esa noche Da-young recibe un mensaje de Yul pidiéndole que vaya al día siguiente a la residencia, lo que la asusta al punto de imaginarlo regañándola por haber entrado a su habitación. Al día siguiente, Da-young regresa y junto a Yul descubre que el mensaje lo envió Man-se, haciéndose pasar por su padre, lo que la alivia bastante. Sin embargo, cuando ella está a punto de irse de la oficina, llega el verdadero electricista para cambiar la luz y afirma que el día anterior estuvo de vacaciones. Da-young entonces comenta que vio a un hombre en la oficina haciéndose pasar por técnico. Yul, preocupado, le dice que lo acompañe a un banquete para poder identificar al espía. Para el evento, Yul encarga a Hye-ho que prepare a Da-young. Como había poco tiempo, recurren a un vestido de la idol Ruri, invitada al banquete. Se trata de un vestido negro, ajustado, corto y con lentejuelas. También le alisan el pelo y lo peinan de lado, dejando a Yul y a Kang In-ho sorprendidos por su nueva apariencia. Durante el banquete, Da-young pasa un momento con Man-se, haciéndole una tortuga de origami. Luego conversa con Kang In-ho, pero de pronto ella ve al espía en la cocina. In-ho vuelve a su trabajo, mientras ella regresa con los demás invitados. Se sienta con un grupo de esposas de políticos, entre ellas Na Yeon-hee, esposa del cuñado de Yul. Todas se sorprenden al saber que Da-young la conoce, y ella explica que fue por un antiguo escándalo. Esto provoca que empiecen a atacarla, diciendo que es imposible que Yul esté con alguien como ella, insinuando que solo la eligió por ser joven y atractiva. Da-young molesta, las enfrenta y defiende a Yul, llegando a declarar que sí se van a casar.
Mientras tanto, el cuñado de Jul aprovecha para hablar con Yeho y criticarla por haber estado siempre al lado de Jul durante 20 años sin ser vista por él. Al terminar el banquete, Dajeon y Jul conversan otra vez sobre el matrimonio. Ella le propone un contrato matrimonial de 6 meses, pero Jul la rechaza, asegurando que el matrimonio es algo serio y que jamás haría un contrato de ese tipo, además de dejarle claro que nunca se casaría con una mujer como ella. Dolida, Dajeon se marcha y se encuentra con In-ho, quien está más serio que de costumbre, porque Yeho le dijo que Dajeon pasó la noche tomada en la casa del primer ministro y que además le rogó por matrimonio. Convencido de que ella es una oportunista, In-ho la enfrenta. Dajeon, triste, acepta sus palabras y se disculpa. Más tarde, Dajeon intenta contarle a su padre que no está saliendo con Jul, pero no puede. Su padre le interrumpe diciendo que no le preocupa verla poco, que le basta con poder llevarla al altar para poder morir en paz. Incapaz de confesar esa verdad, Dajeon sale a buscar agua para ocultar sus lágrimas. En este momento, su padre llama a Jul desde su propio móvil y le pide adelantar la boda a 6 meses. Jul queda pensativo y, recordando las palabras de Dajeon, pide un informe sobre él, descubriendo su enfermedad. Esa noche, Jul interrumpe su trabajo para ver a Man-se, que duerme tras pasar el día llorando y sin querer comer. En la habitación encuentra las ranas de origami con caritas dibujadas y el diario del niño, donde expresa cuánto aprecia a Dajeon y cuánto desea tenerla como madre. Días después, Dajeon acude como periodista a un colegio preescolar para fotografiar a la idol Ruri, pero se encuentra con las mismas esposas del banquete, que estaban allí como voluntarias para hacer kimchi. Ellas se burlan de ella y hasta hablan mal de sus padres. Dajeon molesta, las enfrenta diciéndoles que siendo tan elegantes y delicadas no deberían hablar así de los demás. Sus palabras enfurecen a Na Yeon-hye, que intenta bofetearla, pero no lo logra, porque Jul se interpone y afirma que no es correcto atacar a su prometida. Al alejarse de él, Dajeon le pide explicaciones sobre por qué usó esa excusa, y Jul, para sorpresa de ella, le propone matrimonio. Jul le aclara a Dajeon que ya conoce la enfermedad de su padre y como primer ministro no debería permitirse otro escándalo relacionado con él, como una ruptura. Por eso le propone un contrato matrimonial. Ambos aceptan y Dajeon redacta unas normas que deberían cumplir cuando no estén en público. Nada de contacto físico, habitaciones separadas y camas individuales. Jul acepta, pero insiste en formalizar un contrato en condiciones, con cláusulas sobre comportamiento y trato, además de incluir la posibilidad de alargar el matrimonio si fuera necesario para su puesto. Dajeon, nerviosa por el matrimonio, sale a ver anillos de bodas, pero es fotografiada y Jul la regaña al enterarse. Ella lo enfrenta reprochándole que no le permita decidir sobre su propio vestido, los anillos o la decoración de la boda. La discusión termina con un mejor no casarse, pero son interrumpidos por In-ho, que llega para informar a Jul sobre una reunión. Más tarde, Dajeon intenta acercarse a los hijos de Jul, aunque los dos mayores no la aceptan. Nara incluso cambia el jabón de las manos por superglue para molestarla. Pero la broma termina afectando también a Jul, dejando a ambos con las manos pegadas. Como no logran soltarse, Dajeon tiene que asistir con él a la reunión agarrada de su mano. Situación incómoda y dolorosa para In-ho al verlos así. Al final consigue separarlos y aprovecha el momento a solas con Dajeon para disculparse por lo ocurrido en el banquete. También le pregunta si era verdad la discusión con Jul sobre no casarse y ella admite sus dudas. Lo hace por su padre, pero teme las responsabilidades de ser la esposa del primer ministro. Más tarde le confiesa lo mismo a Jul con más calma y le promete que no se rendirá, que dará todo de sí para lograrlo. La boda se celebra poco después, pequeña, reservada pero bonita. Jul aprovecha para darle los anillos que compró por internet y recalcar la primera cláusula del contrato, recordando que no debe aceptar familiaridades con otros hombres, ni siquiera con In-ho, que en ese momento le acomoda el velo. También se queja del vestido blanco que lleva Dajeon, lo que le hace pensar en cambiarlo por un vestido tradicional coreano. Justo entonces aparece su padre con la enfermera, quien explica que la madre de Dajeon murió vestida de blanco. El hombre confunde a cualquier mujer con ese color con su esposa. El temor se cumple, su padre no logra reconocerla como hija y la toma por su mujer, incluso apartando a Jul y diciéndole que no debe acercarse a una mujer casada. Dajeon llora intentando que la reconozca, pero no lo consigue. Finalmente deciden que es mejor que entre al altar junto a Jul. Ella se toma unos minutos para desahogarse hasta que empieza a caer la primera nieve de la temporada. En otro rincón, su padre reacciona al verla y recuerda que a su hija siempre le ha encantado la nieve. Conmovido, por fin la reconoce y logra acompañarla hasta el altar. Al terminar la boda, Jul y Dajeon están en su habitación, cuando el padre de ella llama para exigir nietos. Dajeon, avergonzada, le quita el móvil y cuelga. Esto provoca una discusión entre los recién casados sobre quién se quedaría en la habitación y quién debe ir a la oficina.
Usando las mismas palabras que Jul empleó cuando ella le pidió matrimonio, Taeyong logra quedarse en la habitación. Indignado por no poder dormir en su propio cuarto, Jul decide rehacer el contrato y va a buscarla. Por su parte, Taeyong también lo busca. Ha recibido una llamada de Ye-ho, advirtiéndole que hay un espía en la casa y que no debe confiar en nadie. Finalmente se encuentran en el patio. Jul sigue hablando de los acuerdos y del contrato, mientras ella se da cuenta de que los guardaespaldas lo están escuchando. Ella intenta callarlo tapándole la boca con las manos, pero él se las aparta sujetándolas con fuerza. Sin ver otra salida, Taeyong lo calla con un beso. Jul se sorprende por el beso y exige una explicación. Gracias a Taeyong descubre que hay un espía en la casa, infiltrado entre los empleados. Preocupado le dice que rompa el contrato matrimonial para no correr riesgos. Taeyong está a punto de hacerlo, pero recuerda el comportamiento de Jul en ocasiones anteriores y decide guardarlo junto al regalo de bodas que recibió de su ex jefe, un álbum con fotos graciosas que ella había tomado durante su trabajo. En el fondo, admite tener más miedo a Jul que al espía. Esa misma noche se asusta al ver una sombra husmeando en su habitación y, en pánico, golpea en la cabeza al intruso con un libro. Cuando encienden la luz descubren que no es otro que Jul, quien solo buscaba sus medicinas. Aún así, él tampoco puede quitarse de la cabeza aquel beso, aunque insiste en que le parece repugnante no dejar de recordarlo. A la mañana siguiente, la cuidadora le enseña a Taeyong las habitaciones de los niños, advirtiéndole que hay una a la que nadie puede entrar, salvo Jul. Para el desayuno, Taeyong prepara una taza de arroz para cada miembro de la familia y se la entrega en la mesa. Sin embargo, tropieza y termina encima de Jul porque Nara le pisa el vestido a propósito. Cuando le pregunta por qué lo hace, Taeyong explica que se enteró de que los niños no desayunaban y que eso no estaba bien. Durante la comida, Jul aprovecha para reprender a sus hijos, pero al llegar al turno de Man-se, Taeyong lo interrumpe. Le dice que no debería regañarlos mientras comen, para que no asocien la mesa con algo negativo. Jul molesto a la parte y le recuerda que no se entrometa en la crianza de sus hijos. En este momento, uno de los guardias anuncia la llegada de un regalo de bodas enviado por Park Jong-ki, el excuñado de Jul. Jul y Taeyong se reúnen en el despacho junto a Hye-ho e In-ho para examinar el presente, el cual era un jarrón de porcelana blanca con detalles azules, sospechando que pueda esconder un dispositivo que escuche. Hye-ho no duda en lanzarlo al suelo y hacerlo añicos. Una de las piezas hiere la mano de In-ho, pero al revisar los restos confirman que no había nada. Taeyong comenta que quizás se equivocaron con Jong-ki, pero Hye-ho insiste en que no lo conocen bien y que él sería perfectamente capaz de poner un espía, lo que obliga a la secretaria a confesar que la noche anterior se reunió con Jong-ki para tomar y charlar, y aprovechó para revisar su móvil. Tras la reunión todos se dispersan, pero Taeyong se detiene para curar la herida de In-ho y vendarle la mano. Ye-ho los observa y más tarde le recuerda a Taeyong que es la esposa del primer ministro y no debería mostrarse tan cercana con él. En el banquete, esta vez público y ante periodistas, Taeyong sorprende a Jul hablando en español con unos invitados de España. Aunque presume de saber solo lo básico, en realidad lleva un auricular, por el cual In-ho le indica qué decir y le da detalles sobre nombres y cargos de los asistentes. Mientras tanto, Jong-ki aprovecha la situación para reunirse con Ye-ho, insinuando que no le sorprende que ella sepa su contraseña, ya que es su fecha de cumpleaños. Le recuerda cuando le pidió matrimonio y ella lo rechazó por estar enamorada de Jul, y le propone que si se va con él, dejará tranquilo a su cuñado. Al finalizar el banquete, Taeyong agradece a In-ho su ayuda y le devuelve el auricular, pero él le insiste en que lo conserve por si lo ocupa otra vez. Ella se va antes de que Jul la vea, pero él le alcanza a entregarle los tacones que había dejado y felicitarla por no cometer ningún error en todo el evento. El momento se rompe cuando Taeyong resbala y él la atrapa, llamándola con cariño Nam Gok Jeong, que significaría torpe Jeong. Al regresar a la habitación, Taeyong se encuentra toda su ropa desordenada y la cama llena de ranas de papel. Reconoce enseguida que fue obra de Man-se, pero entra en pánico al ver que utilizó las fotos para hacerlas. Angustiada, busca entre cada rana el contrato, hasta que al revisar a Man-se mientras duerme, él murmura que le dio una rana a su tío y otra a su padre. Taeyong imagina lo peor, que el contrato llegó a manos de Jong-ki y que podrían acusarlos de fraude. Decide comprobar primero con Jul, pero antes de entrar a su oficina sorprende a Wo-ri, el hijo mayor, llegando muy tarde a la casa con olor a que tomó. Taeyong lo ayuda a esconderse justo antes de que Jul salga y aprovecha para buscar la rana perdida. Como excusa lo felicita por cómo manejó la presión de un invitado en el banquete, pero no encuentra nada. Al día siguiente, Taeyong va a casa de Jong-ki con la excusa de hablar con Jong-hae. Incluso le pide que le muestre la casa porque le gusta entre comillas la decoración, hasta colarse en su habitación buscando la rana.
Es descubierta por Jong-ki, quien la echa, ordenándole que deje lo que se llevó. Taeyong abre la rana y respira aliviada. No era el contrato, sino una foto antigua de la esposa de Jong-ki, que él mismo guarda con recelo. De regreso, Yul la enfrenta en su habitación. Había encontrado una rana hecha con el contrato. Molesto, la reprende por no haberlo destruido, por perderlo, por no decirle nada y encima atreverse a ir de la casa de Jong-ki, hermano de su difunta esposa. Taeyong rompe en llanto y es consolada por In-ho, que la abraza para tranquilizarla. Yul lo sorprende, pero en lugar de interrumpirlos desvía a los guardias para darles privacidad. Luego la espera en la habitación y para asombro de Taeyong le dice que a partir de ahora dormirán juntos, pues son un matrimonio. Esa noche ella se acuesta en la cama y mientras Yul permanece trabajando en el escritorio. Al despertar, Taeyong recibe una nueva tarea, escribir 5 páginas sobre los niños, ya que había comentado que quería acercarse más a ellos. Antes de poder hacerlo debe asistir a una reunión de los Lirios, un grupo formado por las esposas de políticos. Allí la tratan de inculta por sus propuestas y para empeorar las cosas, la presidenta la lleva a un lugar carísimo para la reunión, dejándola a ella encargada de pagar la cuenta. Mientras piensa cómo afrontar semejante gasto, aparece Jong-hae para echarle en cara la foto de su antiguo escándalo. Incluso le lanza un vaso de agua cuando Taeyong intenta disculparse. Por suerte, Ye-ho llega a tiempo y la defiende, reprende a Jong-hae y le hace una llave del brazo y lo obliga a pagar la cuenta, ya que ella fue quien eligió el lugar. Al salir, Ye-ho manda a Taeyong de regreso a casa, pero en el mismo hotel Taeyong se cruza con In-ho. Este está a punto de saludarlo hasta que lo ve despidiéndose del secretario de Jong-ki, lo que despierta sus sospechas, más aún porque Yul le había preguntado recientemente si conocía más sobre la vida personal de In-ho. De vuelta en la residencia, Taeyong guarda la ropa de Woo-ri y decide ordenar su habitación. Allí descubre un panfleto de una banda y se da cuenta de que Woo-ri forma parte de ella. Más tarde, mientras termina su tarea de 5 páginas, la cuidadora le pide que atienda una llamada del colegio de Man-se, al mismo tiempo que Yul recibe otra del colegio de Woo-ri. Taeyong acude al colegio de Man-se y lo encuentra apartado, sin participar con sus compañeros en los ensayos para el festival escolar. La profesora le explica que Man-se no quiere intervenir porque sabe que los padres suelen ir, y a él le parece inútil ya que su padre nunca asiste, ni a sus actos ni a los de sus hermanos. Taeyong conversa con él y lo anima, prometiéndole que esta vez será distinto. Su padre irá, sus hermanos también y ella estará allí. Conmovido, Man-se le entrega una invitación a Yul. Sin embargo, Yul la rechaza de inmediato, alegando falta de tiempo. Justo en este momento estaba reprendiendo a Woo-ri por haberse peleado con su primo. Woo-ri explica que lo atacó porque le decía que era afortunado por tener una madrastra tan joven, pero en realidad lo hizo por la rabia que sentía hacia su padre. No supera que tras 7 años se haya vuelto a casar, mientras él aún llora a su madre. Taeyong escucha la conversación tras la puerta, pensativa, y se va a su habitación. Mientras hace punto, Yul llega sudando y pálido. Ella preocupada le hace masajes. En medio de la calma, Yul le pregunta si realmente es un mal padre. Ella le responde que no, solo que es un padre muy ocupado, pero que debería prestar más atención a las emociones de sus hijos, sobre todo a las de Man-se, que todavía es pequeño. Esa noche Yul entra en las habitaciones de sus hijos mientras duermen y termina guardando la invitación de Man-se. Al día siguiente, Taeyong toma una decisión. Organizó otra reunión de los Lirios, pero esta vez en un subway, donde la cuenta es accesible para todas. Allí les anuncia que no era nada ostentoso, sino un trabajo físico. Cada una deberá tejer 50 peluches de rana que serán distribuidos a niños necesitados por todo el país. Además, llama a sus amigos periodistas para cubrir el evento, dejando a las mujeres sin argumentos y obligándolas a aceptar. Por orden de Yul, también se encarga de preparar los regalos para cada uno. Para Man-se, un peluche de rana. Para Nara, un CD de Ruri. Para Woo-ri, una correa para su guitarra. Y para In-ho, un tablero de ajedrez, recordando lo que él le había contado sobre su hermano mayor hospitalizado, con quien solía jugar en Navidad. En vísperas de Navidad, todo está listo para asistir a la función de Man-se. Sus hermanos no querían ir, pero Taeyong los convence. A Nara la amenaza con no darle su regalo y a Woo-ri con contarle a Yul lo de la banda. Justo entonces recibe una llamada de Yul, quien preocupado le pide que lleve a los niños primero, porque le ha surgido una reunión de último momento con el presidente. Taeyong, decidida a no romper su promesa a Man-se, encarga a la cuidadora llevar a los niños y va a buscar a Yul. Con suerte el presidente comprende la situación y pospone la reunión.
Justo cuando Dayoung aparece para recogerlo, ambos parten juntos hacia el colegio, pero debido al tráfico navideño avanzan con dificultad. Gracias a la ayuda de In-ho logran llegar en metro, aunque con un pequeño retraso. Encuentran a Man-se llorando por no verlos, pero consiguen llegar a tiempo para presenciar la actuación completa. Animado, Man-se se recupera y baila feliz junto a sus compañeros, emocionando profundamente a Yul. Esa noche, ya con todos reunidos en Navidad, los regalos se reparten. Más tarde, Yul y Dayoung están juntos en la habitación. Él le pregunta por su regalo y ella hace lo mismo, dando a entender que ninguno lo preparó. Sin embargo, Dayoung saca un libro escondido, Las 1001 noches. Yul lo reconoce de su escritorio y le pregunta qué clase de obsequio es ese. Ella le explica que notó sus problemas de insomnio y que le leerá cada noche para ayudarlo a dormir. Aún así, el plan falla. Es ella quien se queda dormida antes de terminar, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras Yul continúa leyendo en silencio. Yul intenta acomodar a Dayoung en la cama, pero ella se despierta y lo acusa de estar haciendo cosas raras. Esto lo enfada y le reclama que fue ella quien se quedó dormida antes que él. Molesto, termina yéndose y dejándola sola. Al día siguiente, al llegar a casa, Yul se sorprende al escuchar un piano. Se dirige a la habitación prohibida, esa en la que nadie puede entrar, y allí encuentra a Dayoung tocando junto a Nara y Man-se. Durante unos minutos no puede evitar ver la imagen de su difunta esposa reflejada en ella. Sin embargo, cuando los niños lo ven, se asustan y dejan de tocar, y todos se retiran de la habitación. A la mañana siguiente, Dayoung recibe una llamada de In-ho, quien le pide que retrase a Yul unos 30 minutos, sin darle explicaciones. Ella lo intenta, primero cerrando la puerta de su habitación y luego, en un intento desesperado, tirándolo al suelo y apoyándose sobre él, formando una pose que cualquiera malinterpretaría. Justo en este momento, la cuidadora entra y, avergonzada por lo que cree haber visto, cierra la puerta de inmediato. Dayoung no logra retener a Yul por mucho tiempo y él termina llegando a la conferencia que In-ho y Ye-hu trataban de evitar. La sala estaba prácticamente vacía, con la mayoría de los asistentes ausentes, y por primera vez en toda su carrera, Yul no puede dar una conferencia como primer ministro, siendo capturado por la prensa en esta situación embarazosa. Dayoung se entera gracias a su padre y, para animar a Yul, le lleva una taza de chocolate caliente a su escritorio. Al volver más tarde, descubre que él no había dormido nada. Preocupada, se asusta al verlo desplomado sin responder cuando lo llama. Tras darle varios golpes, Yul despierta y se prepara para ir a trabajar. Dayoung le reclama que no debería de usar muchas pastillas porque teme que le pase algo grave. Aprovecha también para disculparse por haberle pegado y por tocar el piano sin permiso. Yul acepta sus disculpas, aunque por dentro reconoce que lo que más le dolió fue haber visto a su esposa reflejada en ella. Esa noche, Dayoung busca a Yul en el lugar donde sabe que suele refugiarse y lo convence de salir a comer y tomar algo para despejar la mente. Acepta y terminan en un restaurante de barbacoa. Allí, Yul vuelve a ver un reflejo de su esposa en Dayoung, cuando ella dice una frase muy parecida a algo que su difunta mujer solía decir. El momento se rompe cuando Dayoung se cruza con unos ex compañeros y, para evitar un escándalo, ambos escapan a escondidas. Sin embargo, el dueño los reconoce y, con el alboroto, los reporteros los descubren. Los dos, tomados de la mano, huyen corriendo, logrando escapar incluso de sus propios guardias. De regreso en casa, Dayoung le dice a Yul que deberían sonreír más, porque se ve muy atractivo cuando lo hace, pero él arruina el momento siendo frío y la manda a dormir. Ella se queja de que siempre trabaja de noche y por eso no logra dormir, ofreciéndose a leerle de nuevo el libro, aunque Yul se niega. Dice que ella siempre se queda dormida antes que él, y que además sus ronquidos lo molestan. La situación se vuelve aún más incómoda cuando encuentran ropa interior de Dayoung sobre su silla de escritorio. Avergonzada, ella se apresura a retirarla y se marcha a dormir con Man-se, usando como excusa una supuesta discusión de pareja. A la mañana siguiente, Dayoung recuerda lo que In-ho le pidió la noche anterior. Después de encontrarse con él y recibir de su parte una pluma como regalo, decide revisar la habitación de Woo-ri y confirma lo que In-ho sospechaba. Woo-ri tiene un smartphone, aunque Yul se lo tiene prohibido. El chico la sorprende revisando sus cosas y ella lo cuestiona sobre quién se lo dio, insinuando que probablemente fue su tío. En este momento aparece Yul, quien lo escucha todo. Le quita el móvil a Woo-ri y contesta justo una llamada entrante. Es John Ki. Este le propone reunirse, pero antes cancela su encuentro con In-ho. Después de esto, Yul regaña duramente a Dayoung por entrometerse en la vida de sus hijos, recordándole que ella no es su madre ni su verdadera esposa. Justo entonces aparece Nara, desesperada porque Woo-ri y sus cosas ya no están. Dayoung lo encuentra, intenta hablar con él, pero Woo-ri se escapa corriendo. Ella va tras él y en medio de la persecución está a punto de ser arrollada por un camión, hasta que Yul la salva empujándola hacia atrás.
ambos terminan en el hospital. Gracias a Jul, Dayoung no sufre lesiones graves, aunque le obligan a hacerse varios chequeos por preocupación. Jul, en cambio, sale con una leve lesión en los dedos, producto del impacto cuando Dayoung cayó sobre su mano, y un dolor ligero en la pierna. Aún así, los dos son dados de alta el mismo día. Esa noche Dayoung intenta ayudar a Jul a ponerse cómodo, pero al tratar de abotonarle la camisa, un botón se rompe y el cuello se abre, dejándolos a ambos en una situación incómoda de nuevo. Avergonzado, Jul la acusa de loca y la manda a dormir a la habitación de Man-se. Al día siguiente, Dayoung no puede evitar ver a Jul con otros ojos, tanto que llega a distraerse en su trabajo. Por la mañana, organiza que Nara y Man-se se despidan de Jul, deseándole un buen día en el trabajo, detalle que lo emociona. Tan contento queda que de camino compra una diadema para Nara y una orquídea para Dayoung. Sin embargo, tras varios intentos fallidos por dársela debido a la vergüenza, descubre que a Dayoung no le gusta usar flores en el cabello. Incómodo, se queda con el regalo y la despide de manera brusca, diciéndole que dejara de estorbar. El sábado, que se suponía que era su día libre, Jul termina asistiendo a una reunión con el presidente. Al salir piensa en llamar a Dayoung para invitarla a comer en casa, pero Jae-ho le recuerda que los sábados ella siempre la pasa en el hospital con su padre. Así Jul almuerza con sus hijos, intentando entablar una conversación con ellos, pero no deja de imaginar a Dayoung sentada a la mesa junto a ellos. Mientras tanto, Dayoung comparte la comida con su padre In-ho, a quien se encuentra en el hospital porque visitaba a su hermano. Lo que no saben es que están siendo vigilados por un medio de noticias escandalosas, aunque In-ho logra descubrir al espía y lo deja escapar. Por su parte, Jul pasa toda la tarde en su habitación esperando el regreso de Dayoung, mientras lee y confecciona un peluche de rana. Ella, en cambio, disfruta de una batalla de nieve con In-ho, llegando tarde a casa debido al tráfico. Al llegar se encuentra con Man-se y Jul afuera, supuestamente tomando aire, aunque en realidad la estaban esperando. Esa noche ya en la habitación, Dayoung ordena las cosas sin quejarse, sorprendiendo a Jul. Luego le lee el libro hasta que él se queda dormido. Al verlo descansar, escribe un mensaje de ánimo en el vendaje de su mano, agradeciéndole en voz alta por estar siempre pendiente de su padre y por costear sus tratamientos. Convencida de que Jul duerma, se marcha de la habitación, sin saber que él en realidad escuchó cada palabra. Al día siguiente, Jul propone una pequeña reunión con In-ho y Jae-ho como agradecimiento por su trabajo. Durante la velada, con un poco de bebidas encima, Dayoung les pregunta a cada uno cuál es su deseo de año nuevo. Jae-ho responde que espera que el contrato de matrimonio termine pronto para que tanto Jul como Dayoung puedan retomar sus vidas personales. In-ho, en cambio, admite que su deseo es poder confesar sus sentimientos a la mujer que ama. En un momento, Jae-ho acompaña a Dayoung a la cocina y le advierte que Jul aún sigue amando a su difunta esposa, que nadie podrá ocupar realmente su lugar. Más tarde, al salir junto a In-ho, le dice en privado que el corazón de Dayoung ya tiene dueño, dejándolo dolido y solo en el patio. Sin embargo, In-ho no se va a rendir. Alcanza a Dayoung afuera y le confiesa directamente su amor hacia ella. Esta, sorprendida, lo dejó solo y abrumada toma más de la cuenta hasta terminar muy hasta atrás, de pura bebida. Esa misma noche, con todo esto dominándola, le pregunta a Jul si todavía ama a su esposa, dejándolo en silencio y pensativo mientras ella se queda dormida frente a él. La mañana después de la cena, Dayoung todavía duerme profundamente a causa de todo lo que tomó. Jul, ya preparado para el día, entra en su habitación y la despierta con insistencia. Ambos deben asistir a la conferencia con los periodistas y no hay tiempo que perder. Medio aturdida y con dolor de cabeza, Dayoung hace lo posible por reaccionar, toma agua apresuradamente y se esfuerza por arreglarse, aunque sigue con el malestar reflejado en el rostro. Además, procura evitar a In-ho en todo momento, todavía incómoda por la confesión de amor que él le hizo la noche anterior y sin saber cómo manejar la situación. En la conferencia, Dayoung tiene un breve encuentro con sus antiguos compañeros de trabajo. Con timidez intenta disculparse por haberlos ignorado en el pasado, consciente de que dejó heridas abiertas. Algunos parecen comprenderla, pero su antiguo jefe, todavía resentido, decide vengarse de manera mezquina. Con disimulo prepara una copa con laxante destinado para ella, pensando que arruinará su imagen frente a todos. Sin embargo, Jul, siempre pendiente, se adelanta y toma la copa en su lugar. Lo hace sin decir nada, simplemente para evitar que Dayoung se sienta mal y empeore su situación. Mientras tanto, el periodista Byung-Wo-chul se prepara para sacar a la luz la supuesta verdad del matrimonio entre Jul y Dayoung, tal y como había pedido Jong-ki. Planea mostrar unas fotos comprometedoras donde Dayoung aparece jugando en la nieve con In-ho, con la intención de insinuar una relación inapropiada. Pero sus planes se ven arruinados por la intervención de Jae-chul, otro reportero y antiguo compañero de Dayoung, que había cambiado las copas a escondidas. Como resultado, Wo-chul termina tomándose ese laxante y se ve incapaz de llevar a cabo su ataque.
La conferencia termina de manera abrupta cuando Dayoung, incapaz de aguantar más, empieza a sentir fuertes arcadas. La prensa, rápida en buscar titulares, interpreta la situación como un posible embarazo. Los murmullos y flashes no tardan en multiplicarse, aunque Ye-Hoo intenta aclarar que todo se debe a un malestar pasajero. El rumor ya se ha encendido, dejando a Yul en una situación incómoda. En los pasillos, Hae-chul se queda a solas con Wo-chul y logra arrebatar las fotos de Dayoung e In-ho. Más tarde se las entrega a In-ho, mostrándole su lealtad hacia Dayoung. Al mismo tiempo, Ye-Hoo intenta continuar investigando por encargo de In-ho y descubre que Wo-chul mantiene contacto directo con Yeon-ki, lo que informa que hay una conspiración en marcha para dañar a Yul a través de Dayoung. Tratando de alejarse de la atención, Yul decide llevar a Dayoung y a los niños a una pista de patinaje. Allí se muestra como un padre atento y paciente, enseñándoles a patinar, mientras Dayoung sonríe al verlo tan distinto de su faceta habitual como primer ministro. Por un momento parecen una familia común y feliz, pero la calma se rompe con la aparición de Yeon-ki, que llega acompañado de su esposa e hijo. Frente a todos, le lanza un comentario punzante a Yul. Le acusa de haberse olvidado demasiado pronto de su difunta esposa, la madre de los niños. Sus palabras logran su cometido, dejando a Yul pensativo y abatido. En consecuencia, él se muestra frío y distante con Dayoung, como si las palabras de Yeon-ki hubieran despertado sentimientos de culpa que no sabe manejar. Lejos de rendirse, Yeon-ki juega otra de sus cartas, organiza una trampa para In-ho y Dayoung, provocando que se encuentren en un hotel y avisando a los periodistas para que los sorprendan juntos y generen un escándalo. Todo parece indicar que el plan funcionará, pero Yul llega justo a tiempo. Con decisión se adelanta a los rumores y afirma públicamente que él pasará la noche en ese hotel con Dayoung, neutralizando así la trampa. Cuando todo se calma, In-ho se encuentra con Ye-Hoo. Ella le revela que la situación se resolvió gracias a la ayuda de Hae-chul, quien había intervenido a tiempo. In-ho escucha en silencio, pero por dentro se siente derrotado, no solo por la distancia creciente entre él y Dayoung, sino también por la manera en que Yul parece acercarse más a ella cada día. De regreso en la habitación del hotel, Dayoung intenta disculparse con Yul por lo ocurrido, preocupada por el daño que pueda haber causado su implicación en la trampa de Yeon-ki. Pero Yul la interrumpe, la toma de los brazos y la abraza con firmeza. Le dice que no hizo nada malo, que no tiene de qué preocuparse. En estas palabras, por primera vez Dayoung percibe un gesto sincero de protección y ternura, que la desarma por completo. Después del abrazo en el hotel, Dayoung decide que es el momento adecuado para hablar con Yul sobre el contrato y sobre todo con lo que siente. Sin embargo, Yul percibe un movimiento extraño en el armario. Un pedazo de tela atrapado en la puerta se mueve sospechosamente. Para evitar que Dayoung continúe con una confesión que podría complicar aún más las cosas, él se adelanta y la besa de improviso. Acto seguido abre el armario y para sorpresa de ambos descubre a Yeon-hee y sus dos amigas escondidas allí. Las mujeres habían planeado atraparlo creyendo que tendría un encuentro con Ye-Hoo, convencidas de que había algo entre ellos. Avergonzadas se disculpan rápidamente y se marchan, no sin antes murmurar sobre el beso que acaban de presenciar entre Yul y Dayoung. Cuando los reporteros abandonan el lugar, Yul y Dayoung deciden regresar, pero en el trayecto surge una discusión. Dayoung molesta le reclama a Yul por no entender lo que la hiere ni reconocer sus propios errores. La frustración la supera y exige que detengan el coche. Sale y comienza a caminar bajo la lluvia de flashes, mientras Yul la sigue de cerca. Para escapar de él, Dayoung entra en una discoteca que le prohíbe la entrada a Yul por llevar traje. Dentro, ella se sienta con una bebida intentando calmarse, pero un hombre se acerca para invitarla a bailar. Al negarse, Dayoung explica que está casada, aunque el desconocido no le cree, y llega a sujetarla con fuerza del brazo. Justo en este momento aparece Yul vestido con ropa informal que compró en una tienda cercana y la defiende. Luego, sin darle opción, la lleva a la fuerza a la casa, aunque al llegar le pide disculpas con sinceridad por todo lo que pasó. Mientras tanto, In-ho, enfurecido por los planes de Yeon-ki, se presenta en una de sus reuniones. Tras enfrentarse a los guardias y entrar a la fuerza, lo encara directamente. Le recuerda que su objetivo es Yul y que no debe involucrar a Dayoung. Incluso la amenaza con publicar todas las grabaciones y pruebas que posee si ella resulta lastimada, asegurándole que él no tiene nada que perder, a diferencia de Yeon-ki. Al día siguiente, In-ho se reúne con Yul para entregarle las fotos comprometedoras que había conseguido. Pide disculpas, pero Yul lo detiene y le asegura que no tiene por qué hacerlo. In-ho aún así insiste. ¿De verdad no siente rabia al ver las imágenes de su esposa junto a otro hombre? Sus palabras hacen que Yul recuerde fotografías de su difunta esposa con otro. In-ho, provocador, añade que de estar en su lugar él jamás dejaría pasar algo como esto, pero Yul responde con frialdad diciendo que no hay nada que hacer, porque el corazón de su esposa ya se había ido con otro tiempo atrás.
Más tarde, en la casa oficial, In-ho se cruza con Da-young. Ella le pide que vuelvan a ser como antes y que recuperen la amistad y la confianza que tenían. In-ho le pregunta si realmente está bien con todo lo que vive, la enfermedad de su padre, el matrimonio por contrato y la presión constante. Da-young sonríe y admite que nada es fácil, pero que aún así está ahí porque le gusta estarlo. Conmovido, In-ho le asegura que a partir de ahora mantendrá distancia para no causarle más inconformidades. Por su parte, Jong-hae descubre que su marido aún ignora lo sucedido en el hotel. Preocupada, busca a Da-young para pedirle que no le cuente nada. Una de sus amigas, sin pudor, revela por qué estaban escondidas en la habitación, lo que provoca la incomodidad de todas. Da-young, sin intención de ofender, comenta que Ye-ho jamás se fijaría en un hombre casado y que todo debe ser un malentendido. Pero sus palabras terminan hiriendo a Jong-hae, que se siente ridiculizada. Mientras esto ocurre, Jul se reúne con Jong-ki y le pide directamente que deje de meterse con Da-young. El desafiante le responde que precisamente porque ella es su punto débil seguirá atacando hasta ver cuánto tiempo más logra soportarlo. Consciente de la amenaza, Ye-ho se adelanta y entrega a Jul un formulario de matrimonio oficial para que lo complete con Da-young. Está convencida de que el equipo de Jong-ki intentará usar este vacío legal en su contra. Esa noche, Da-young llama a Jong-hae para hablarle de sus sospechas sobre la esposa de Jong-ki. Más tarde, en casa, ella y Jul acuestan a Man-se y notan los peluches de rana en la habitación. Jul observa que Da-young confundió algunos brazos y piernas en su costura y ambos se sientan para arreglarlos. Entre risas, ella aprovecha el momento para agradecerle por ayudar siempre a su padre y pagar sus tratamientos. También le pregunta si realmente todo lo que hace tiene que ver con Jong-ki y si no podrían resolverlo de alguna otra forma. Jul suspira y le dice que ojalá fuera tan fácil, pero que aún así lo importante es si ella no siente todo demasiado pesado. Da-young le asegura que está bien y que puede sobrellevarlo. Al día siguiente, Da-young lleva los peluches terminados al evento de la fundición Lirio y encarga a Jong-hae y sus amigas las tartas, amenazándolas con avisar a Jul si no cumplen. Pese a sus esfuerzos, no logra vender ni un peluche y se lo confiesa a Jul con tristeza. De regreso, bajo la lluvia, Jong-hae le empuja, haciéndola caer y perder los muñecos, mientras le advierte que nunca encajará ni en el grupo ni al lado del primer ministro. In-ho, que había llegado con el chofer para recogerla, la ayuda a reunir los peluches y la lleva a comer un bocadillo. Allí le promete que si ella lo permite, será su amigo o incluso su ángel guardián, siempre dispuesto a cuidarla. Esa misma tarde, Da-young recibe una llamada inesperada. El ayuntamiento ha comprado todos sus peluches. Llena de alegría, regresa a casa con una gran sonrisa y reúne a Jul y a los niños para cenar el enorme bocadillo que le dieron. Les cuenta con entusiasmo la noticia sin imaginar que en realidad fue Jul quien ordenó a su chofer comprar todos los muñecos y donarlos en secreto. Al día siguiente, Nara le comenta a Da-young que su hermano Worry suele escaparse a una iglesia. Intrigadas, ambas lo siguen y descubren que lo hace para cantar en el coro. Esa noche, Da-young se prepara para cenar con Jul en celebración de sus 100 días de matrimonio. Él la sorprende llevándola a un restaurante karaoke recomendado por su chofer. Allí, inesperadamente, un anuncio revela que Jul cantará una canción dedicada a ella, algo que el chofer había preparado sin avisarle. Mientras disfrutaban juntos de esa inesperada velada, In-ho recibe la visita de Jong-ki en el hospital, quien lo confronta directamente pidiéndole explicaciones. Después de la cena y de cantar en el karaoke, Jul y Da-young regresan a casa. Ella, aún emocionada, lo felicita con una sonrisa sincera por lo bien que cantó. Jul, un poco incómodo, bromea diciendo que aprovecha la ocasión para pedirle más cosas. Da-young, tomando la palabra, le hace 3 peticiones muy concretas: que se peine más seguido con el cabello hacia atrás porque se ve más elegante, que deje de exigirle llevar un diario detallado de todo lo que hace y que permita a Worry dedicarse libremente a la música. Para sorpresa de ella, Jul acepta las 3. Sin embargo, enseguida le lanza una petición propia: que deje la residencia oficial y no viva más con ellos. Le asegura que le resulta molesto que conviva con los niños, aunque en realidad lo que intenta es protegerla de los planes de Jong-ki. Da-young, herida por sus palabras, no discute, simplemente acepta y regresa a dormir al pequeño departamento donde vive su padre. Mientras tanto, en el hospital, In-ho se reúne con Jong-ki y le suelta una revelación impactante: el responsable de que su hermano esté en estado vegetal es Jul, aunque no le explica cómo ni por qué. Jong-ki queda intrigado. Esa noche, In-ho recuerda con claridad lo ocurrido años atrás. Durante su servicio militar, su hermano le confesó que estaba aterrado porque Jul había descubierto la relación secreta que mantenía con su esposa. Ambos habían planeado escapar a Estados Unidos, pero en medio de esta huida sufrieron un accidente automovilístico. Ella falleció en el acto y él quedó en estado vegetativo. Los agentes que investigaron le contaron a In-ho que la llamada de emergencia la había hecho el propio Jul y que el coche del primer ministro también estaba involucrado en el accidente. La herida de aquel recuerdo aún lo persigue.
Al día siguiente, In-ho se encuentra con Da-young en el hospital y le propone acompañarla a visitar a su padre. Poco a poco, ambos comienzan a pasar mucho tiempo juntos allí. Pasean, hacen compras y hasta son confundidos por desconocidos como una pareja recién casada, lo que incomoda a Da-young. Mientras tanto, Jul intenta encargarse solo de la casa y de los niños, pero pronto nota como ellos extrañan la presencia de ella. En las comidas, en los juegos y hasta en la hora de dormir. Jae-ho intenta llenar este vacío cocinando una cena completa con múltiples platos, pero los niños siguen prefiriendo las comidas y la compañía de Da-young, lo que la deja visiblemente frustrada. Jul agradecido le dice a Jae-ho que no tienen que esforzarse tanto, pero sus palabras la hieren aún más. Siente que después de 20 años de amistad, él sigue tratándola como una conocida, mientras que Da-young con apenas unos meses ya la trata con más calidez. En el hospital, el padre de Da-young percibe la distancia entre su hija y Jul. Convencido de que han peleado, insiste en que regresen a la residencia oficial. Incluso llega a escaparse del hospital para ir directamente a buscar a Jul. Finalmente es In-ho quien lo encuentra en la entrada de la casa oficial y lo ayuda a entrar. Allí el hombre enfrenta tanto a Jul como a Da-young, exige que regresen a la normalidad, pues Man-se ya se lo había contado que dormían separados. Sin opciones, ambos aceptan. Después, Da-young acompaña a los niños y a su padre a la iglesia para escuchar cantar a Woo-ri, orgulloso en el coro. Mientras tanto, Jae-ho confronta a Jong-ki por un artículo malintencionado publicado en internet por su esposa, donde la señalaban como la gata rompe hogares. El enfrentamiento llega hasta la casa de Jong-ki, generando una fuerte discusión entre él y su mujer. El padre de Da-young durante estos días también aprovecha para compartir tiempo con los niños. Juegan a las cartas y ríen juntos. Antes de marcharse, se despide cariñosamente de cada uno de ellos y hasta les da dinero como si fueran sus nietos de verdad. Sin embargo, la calma se rompe pronto. Ese mismo día estalla una protesta en frente al despacho de Jul, en la que exigen su renuncia como primer ministro. Paralelo, Jong-ki es investigado por irregularidades en su trabajo, lo que le enfurece. Cegado por la ira, busca directamente a Jul y lo amenaza, advirtiéndole que no solo él desea su caída. Durante la protesta, Jul decide salir a dar la cara. Frente a la multitud, ofrece disculpas y trata de calmar la situación. Lo que no sabe es que entre el público, Da-young está observando en silencio, allí solo para brindarle apoyo. De pronto, un hombre misterioso se lanza contra Jul y lo ataca brutalmente. El primer ministro queda gravemente herido, desatando el caos entre la multitud y el pánico en Da-young, quien corre hacia él entre lágrimas. La noche del ataque, Da-young corre junto a la camilla de Jul en el hospital con lágrimas en los ojos y le suplica que no se duerma, que aguante un poco más, mientras los médicos y enfermeras lo llevan a urgencia. Sus manos tiemblan, pero no lo suelta en ningún momento hasta que le prohíben entrar. En la camilla, Jul, medio inconsciente, se pregunta si todo lo que está viviendo es solo un sueño. En su mente desfilan recuerdos de Da-young y lo último que le dijo, su voz pidiéndole que no la apartara de los niños. Se arrepiente de haberla herido con sus palabras y de no haber sabido expresar lo que realmente siente por ella. Jae-ho también llega al hospital, pero cuando intenta entrar a la sala de operaciones, los médicos no se lo permiten. La frustración la consume. De camino al pasillo se cruza con Jong-ki, que había sido informado del ataque y se dirige al hospital. Sin pensarlo, Jae-ho lo enfrenta directamente y lo amenaza. Sus palabras hacen dudar a Jong-ki, que empieza a sospechar que todo pudo haber sido planeado por su propio suegro, más que por él mismo. Mientras dura la cirugía, Da-young se mantiene en contacto con Woo-ri por teléfono para saber cómo están los niños. In-ho intenta distraerla del dolor y la obliga a comer algo. Con humor improvisado le cuenta que en la sala privada de al lado están unos bandidos y que como el jefe resultó herido, a él le dieron ese espacio de privilegio en lugar de a Jul, el mismísimo primer ministro. Sus bromas logran arrancarle una risa a ella, aunque sea entre lágrimas. Termina la operación y Da-young entra en la habitación de Jul y se sienta a su lado, tomándole la mano. Le habla con suavidad, rogándole que despierte. Aunque Jul abre los ojos por fin, ella se desborda en llanto de alivio. Él le dice que no se preocupe por las noticias ni por el atacante, pues ya había sido capturado. Lo único que tiene que hacer ahora es descansar y recuperarse. Poco después, Jong-hae y sus amigas deciden visitar al primer ministro para disculparse por su comportamiento hacia Da-young, pero desinformadas y torpes cometen un error. Entran en la habitación del bandido herido, creyendo que era Jul. El hombre confundido y divertido no pierde la oportunidad de incomodarlas. En ese mismo momento, Da-young y Jae-ho conversan en el pasillo cuando aparecen las amigas de Jong-hae, nerviosas y pidiendo ayuda. Les explican que el tipo no quiere soltar a Jong-hae. Ambas corren hacia la habitación. Jae-ho la enfrenta físicamente con una llave, mientras que Da-young, en un arranque de valor, lo golpea con cada uno de los regalos del hospital. Ambas logran escapar a toda prisa. Ya en el pasillo, exhaustas y riéndose de lo absurdo de esto, se dan cuenta de que aún tenían las manos entrelazadas. Jae-ho se suelta con algo de incomodidad y se ofrece a traerle ropa limpia a Da-young, que todavía lleva el atuendo manchado del día del ataque. Con el alta médica, Jul regresa a casa acompañado de Da-young. A los niños les dicen que habían estado de viaje y agradecen a Woo-ri por cuidar de sus hermanos.
Esa noche Jul intenta volver al trabajo, pero Da-young lo detiene con firmeza, debe guardar reposo. Para entretenerlo, le lee en voz alta un libro, aunque cambia las palabras del texto para disfrazar lo que en realidad le gustaría decirle. Al día siguiente la familia asiste a la iglesia. Allí Jul descubre el motivo de las salidas frecuentes de Woo-ri. Él canta en el coro. Sorprendido y conmovido, le promete que podrá dedicarse a la música siempre y cuando se mantenga como el mejor de su clase. Durante la visita, Nara trata de acercarse al pianista del coro, del que está enamorada, pero 3 chicas la enfrentan y casi llegan a atacarla. Da-young interviene para defenderla y ella, en un arrebato, les dice que Da-young es su madre, dejándolos a todos desconcertados. Ese mismo día la familia recibe una cesta de flores con una tarjeta firmada por Jae-hoo, donde presenta oficialmente su carta de renuncia. Jul queda impactado, pensativo por sus palabras y por la decisión. En paralelo, In-ho, consumido por la rabia al ver a su hermano sufrir, toma una decisión peligrosa. Va a ver a Jong-ki y acepta su propuesta. Será él quien acabe con Jul siempre y cuando reciba pruebas de que efectivamente fue responsable del accidente que destrozó a su hermano. Esa misma noche Jul regresa a casa cansado y encuentra a Da-young esperándolo. Ella percibe tristeza en su rostro y él le confiesa lo de la renuncia de Jae-ho. Entonces, con vulnerabilidad, le pregunta si ella también lo abandonará algún día y que, si fuera así, al menos se lo diga con antelación. Da-young se conmueve y, sin dudarlo, le promete que nunca la dejará. Finalmente, con la voz temblorosa pero firme, le confiesa su amor. La mañana después de la confesión de Da-young, el ambiente en la mesa del desayuno es extraño. Los niños, atentos como siempre, perciben la tensión y preguntan si sus papás volvieron a discutir. Jul, incómodo, se disculpa rápidamente y abandona la mesa. Da-young lo sigue hasta el pasillo. Le dice que entiende que se sienta raro, pero que no pueden dejar que esa incomodidad se refleje delante de los niños. Jul, visiblemente afectado, se disculpa una vez más y se marcha directo al trabajo, dejándola preocupada. Más tarde, Jul la llama para que se encuentren en su antigua universidad. En la biblioteca recorren los pasillos silenciosos y terminan almorzando en el comedor. Jul le cuenta que con cierto orgullo que siempre fue el número 1 en su promoción y en sus estudios. Da-young sonríe y admite que ella nunca lo fue, pero que nunca se perdió un almuerzo en esa cafetería. Entre risas comparten un momento ligero. Entonces Jul le pregunta por su primer amor. Ella responde que solo ha tenido amores no correspondidos, insinuando que nunca conoció un amor mutuo. Después, Jul la lleva al teatro de la universidad, donde hay un piano en el escenario. Sentados juntos empiezan a abrirse. Habla de su difunta esposa. Ella fue su primer amor, su mayor recuerdo y también su herida más profunda. Confiesa que siente miedo de volver a amar, que se arrepiente del trato que le dio y que incluso la perdonó por haber amado a otro hombre y querer dejarlo con los niños. Con voz seria le dice a Da-young que lo que ella siente por él no pasa de ser admiración disfrazada de amor y que se equivoca al confundirlo. Además, se recalca que ella es mayor y estuvo casado y tiene hijos, y que ella no debería estar con alguien como él. Sin darle oportunidad de responder, se levanta y se marcha, dejándola sola en la sala. Mientras tanto, en un bar, Jae-ho se encuentra con Jong-ki. Ambos están sin trabajo y hablan de lo incierto de sus vidas. Ella le confiesa que planea viajar sin rumbo fijo y no sabe cuándo regresará. Él le pide que al menos le prometa que lo llamará cuando vuelva. Justo cuando él se va, In-ho lo llama para encontrarse más tarde. Jong-ki, con su habitual suspicacia, pregunta si In-ho viene del hospital, un detalle que Jae-ho no había mencionado. Solo cuando se queda sola se da cuenta. Jong-ki sabe demasiado sobre la vida personal de In-ho. En el hospital, In-ho pregunta por los voluntarios que ayudan a cuidar a los pacientes, ya que su hermano ha dejado la unidad de cuidados intensivos y ha regresado a una habitación normal. Intrigado, quiere confirmar si la voluntaria que lo atiende realmente se parece tanto a la difunta esposa de Jul, como ha sospechado desde hace tiempo. Pide a las enfermeras que lo avisen en cuanto regrese. Unos días después, Da-young va de compras con los niños para prepararse para el frío. Se prueba un abrigo que Woo-ri le recomienda y también compra uno que cree que le quedará bien a Jul. Durante la salida, Woo-ri recibe una llamada de su padre avisando que estará de viaje. Los niños se sorprenden de que llamara a Woo-ri y no a Da-young. Entonces ella toma una decisión impulsiva. Los lleva a todos al hotel donde Jul se hospeda, con la excusa de aprovechar las vacaciones en la playa. Ya en el hotel, Jul les da una habitación y los niños bajan a jugar a la playa con Da-young. Más tarde se les une In-ho y entre todos disfrutan del día. Da-young toma fotos de los niños hasta que llega Jul. In-ho con naturalidad le hace una foto como familia, capturando un instante que parece real. Por la noche, mientras los niños cenan, Da-young prepara la comida de los adultos. In-ho recibe la llamada de la enfermera del hospital y Jul le permite ausentarse para ocuparse del asunto. Al día siguiente en la playa, Da-young se sienta junto a Jul y le habla con franqueza. Le dice que todo lo que lo atormenta sobre su esposa y el pasado no fue culpa suya ni de nadie. Le pide que deje de cargar con un peso tan grande y que poco a poco intente mejorar por sí mismo. Le asegura que ella siempre estará a su lado para escucharlo cuantas veces lo necesite. Mientras tanto, In-ho se presenta en el hospital y finalmente conoce a la voluntaria. Ella le revela que hay otra voluntaria que atiende regularmente a su hermano y que suele trabajar en un refugio para mujeres. In-ho va hasta allí y queda impactado al descubrir a la esposa de Jul viva y fingiendo haber fallecido.
Esa noche, Jul, influenciado por las palabras de Dayoung, manda trasladar el piano a la sala de la residencia. Al mismo tiempo, Dayoung recibe una llamada de In-ho. Cuando se encuentran, él no logra hablar, solo la abraza y llora desconsoladamente. Él apenas alcanza a decir que es él quien ha fallado. La deja sola en el patio con más dudas que respuestas. Por otro lado, Jul tiene una reunión importante donde le presentan al nuevo jefe de asuntos del estado, John Key. Para su sorpresa, su secretaria principal resultó ser Ye-ho, lo que le deja desconcertado. Esa noche, Jul conversa con Dayoung sobre la situación en el trabajo, mientras ella le cuenta lo extraño que encontró a In-ho. Ambos coinciden en que Ye-ho debería tener motivos que aún desconocen. Para ayudarlo a descansar, Dayoung le lee un poco más del libro, hasta que ambos se quedan dormidos. Al amanecer, Dayoung se disculpa por haberse quedado en su habitación. Él, con una sonrisa tranquila, le responde que gracias a ella logró dormir, y entonces, sin más rodeos, le confiesa que a él también le gusta. Después de la conversación tan sincera de la noche anterior, ambos se sienten felices y más cerca que nunca. A la hora de separarse, Dayoung se acerca a Jul y con cuidado le arregla la corbata antes de despedirse. Jul se marcha con una sonrisa pasando en un coche junto a su difunta esposa sin que ella lo note, mientras los recuerdos y emociones le atraviesan por dentro. Al llegar la hora del almuerzo, Dayoung sorprende a Jul llevándole gimbap, que ella misma preparó. Jul queda impresionado por lo buenos que están y le pregunta cómo es que le salen tan perfectos. Dayoung sonríe y explica que desde pequeña hacía gimbap para no sentirse triste al ver a otros niños disfrutar de lo que le preparaban sus madres. Jul con curiosidad le pregunta si es así de dulce con sus hijos por no haber tenido madre, pero Dayoung guarda silencio, consciente de que su motivación no es esa. Aprovecha también para preguntar por In-ho y descubre que sigue enfermo. Preocupada, Dayoung decide visitarlo. Al llegar a su casa, se encuentra con que efectivamente está débil y le prepara avena para que coma. Mientras le entrega la comida, lo encuentra dormido y decide retirarse. Sin embargo, In-ho se despierta y decide acompañarla. Durante el trayecto le muestra unas fotos de la esposa de Jul que se habían caído, y Dayoung las reconoce. In-ho explica que las estaba investigando porque Jul le había pedido que la declarase desaparecida, sin dar más detalles. Al día siguiente se revela el pasado que llevó a In-ho a tanto sufrimiento. Él se puso enfermo al descubrir toda la verdad sobre Jul y su esposa, recordando el accidente de coche que dejó a su hermano en estado malo y a su esposa herida. In-ho confiesa que todo ocurrió mientras intentaba pedir que ella saltara del coche. Él la sujetó, pero la fuerza del momento provocó el trágico accidente. Desde ese día se prometió a sí mismo proteger la felicidad de Jul y de los niños, sin que su hermano o Dayoung se vieran envueltos en más peligro. Mientras todo esto sucede en el hospital, Dayoung y Jul también están presentes por el padre de Dayoung. Jul se queda jugando a las cartas con él y conversando sobre la posibilidad de llevarlo a la casa oficial. Dayoung, por su parte, habla con el médico y al salir del hospital ve a la esposa de Jul. La sigue, pero pronto la pierde de vista y se encuentra nuevamente con In-ho, quien le asegura que tal vez vio mal. Finalmente, Dayoung regresa con Jul para despedirse, prometiendo que la próxima visita será para conocer al hermano de In-ho. Lo que no saben es que Jul ya fue a ver a su hermano antes de buscarla y lo reconoció. Por otro lado, Ye-ho, preocupada por las acciones de John Key y la implicación de In-ho, decide investigar. Descubre informes de seguridad de Jul y hasta un informe médico del hermano de In-ho. Al revisar los documentos y el currículum de In-ho, confirma que él y su hermano son familia y comprende por qué John Key amenazó a Jul. No es el único con intenciones de hacerle daño. Esa tarde, Worry y Nara regresan juntos a casa. Nara llora por un chico de la iglesia con el que no puede estar. Worry le comenta a Dayoung que ha tenido la sensación de que alguien lo sigue. Preocupada, Dayoung decide ir a buscar a Man-se en la escuela. Allí lo encuentra conversando con la esposa de Jul. Man-se no la reconoce como madre, pero sí como una mujer que visita con frecuencia y le comenta sobre su hija, refiriéndose a Dayoung. La esposa de Jul, al ver a Dayoung, huye rápidamente. Ella intenta seguirla, pero nuevamente la pierde y llama a In-ho, convencida de que la vio. In-ho, quien estaba en una reunión con Ye-ho discutiendo su plan de venganza tras ser descubierto, escucha la llamada y comenta sobre la esposa de Jul, sorprendiendo también a Ye-ho. Mientras tanto, Dayoung se encuentra con Jul en la iglesia. Ella está triste por todo lo que ha ocurrido y él nervioso y cargando un anillo que tenía guardado para ella. Lo deja caer al verla llorar. Sin dudarlo, la abraza ofreciéndole consuelo y reafirmamiento de su apoyo emocional. Después de llorar juntos, Dayoung y Jul buscan el anillo perdido. Finalmente Dayoung lo encuentra, aunque decide no decirle nada a Jul, y ambos resignan que por el momento el anillo se ha dado por perdido. Al llegar a casa se encuentran con Ye-ho, quien había ido a ver a Jul para informarle que su esposa Na-young estaba viva. Sin embargo, tras reflexionar sobre las palabras de In-ho, Ye-ho decide que solo le revelará la verdad a Jul una vez que termine su periodo como primer ministro, para no complicar más la situación.
Mientras tanto, Da-young da vueltas a la situación en su cabeza reflexionando sobre lo correcto, permitir que Na-young retome su lugar como esposa de Yul y marcharse y dejando todo en su lugar. Le pide a In-ho que las deje hablar tranquilamente. Yul, en cambio, está decidido a hacer las cosas bien con Da-young y a cumplir todos los pequeños deseos que ella había pedido y que nunca habían compartido juntos. Ir de compras, ver películas, recibir flores y disfrutar de momentos cotidianos que hasta ahora les habían sido negados. Aunque Da-young con tristeza le plantea la posibilidad de separarse y no tener tiempo suficiente juntos, Yul le responde sinceramente que eso nunca pasará. Cuando finalmente Da-young puede hablar con Na-young, le pide que vuelva a ocupar su lugar como madre de los niños, recordándole que ellos la extrañan mucho. Na-young, sin embargo, se muestra renuente y no quiere regresar por el momento. Mientras tanto, Jae-ho e In-ho mantienen una conversación sobre Jong-ki, conscientes de que está planeando algo y ocupan descubrir sus intenciones antes de que sea tarde. Esa noche Jae-ho va a su oficina, pero es sorprendida por Jong-ki. Él le muestra su plan, proponer despedir a Yul de su cargo como primer ministro y reactivar el caso del accidente de su hermana en el mismo día, decidido a hacer que Yul pague por todo lo que considera injusto. Desesperada, Jae-ho no tiene otra opción más que revelarle que su hermana está viva. Jong-ki, incrédulo, va al parque y comprueba la verdad al ver a Na-young, quien llora y se abraza a él, mientras lo cuestiona sobre por qué la dejó en la ignorancia durante todo este tiempo. En medio de estos acontecimientos, Da-young decide regalarle un reloj a Yul. Este gesto hace referencia a una frase que él dijo aquella noche: romper todos los relojes del mundo y detener el tiempo solo para que no llegara el momento de separarse de ella. El regalo simboliza su deseo de que Yul continúe su camino sin detener su tiempo. Yul, por su parte, le obsequia un ramo de flores, aliento de bebé, cuyo significado es amor puro. Al escucharlo, Da-young piensa en él, pero al recordar la historia de las flores también reconoce otro significado: tristeza eterna, reflejando la situación que ella está viviendo. Con la decisión tomada, Da-young organiza que Na-young y Yul se encuentren en la universidad. Yul queda en shock al ver a su esposa allí, quien queda sorprendida y se va corriendo. Al mismo tiempo, Da-young se despide de los niños, ya que tiene decidido dejar la residencia oficial y no volver, sin explicarles completamente los motivos. Worry, preocupado por notar la tristeza de ella, llama a Yul para informarle, lo que hace que este salga inmediatamente corriendo en busca de ella hasta el hospital, decidido a no perderla y protegerla para siempre. Yul sube a Da-young al coche a la fuerza, pero no logra llevarla hasta la casa. En mitad del camino se detienen para que Yul baje y tome aire, y Da-young aprovecha para bajar y hablar con él. Ella le confiesa que quiere romper y no volver a estar juntos, que tiene miedo del matrimonio oficial y de convertirse en madre, y que con Na-young viva ella podría irse y hacer la vida que desea, dejando a Yul en una posición complicada. Tras decirle esto, Da-young se aleja caminando, dejando a Yul solo, y decide pasar la noche en el hospital, sorprendiendo a su padre con su llegada inesperada. Mientras tanto, Jong-ki, al enterarse de que Yul planea seguir con la petición de mantener todo bajo control, hace lo posible para bloquearlo e impedirlo. In-ho se encarga de avisarle a Yul de la situación, dejándole claro que todos sabían que Na-young estaba viva, menos él. Por su parte, el padre de Da-young le pregunta sobre el motivo de que ella esté en el hospital y se cuestiona si hubo otra discusión, pero Yul llega justo a tiempo para aclarar que no hay nada de malo y que Da-young solo pasará unos días allí, que él había ido a dejarle ropa, salvando a Da-young de tener que dar explicaciones. Más tarde, Yul se encuentra con su esposa Na-young. Durante el encuentro le confiesa que la odia y que se siente resentido por todo lo que hizo, que ya no la quiere como esposa, pero que la acepta como su madre de los hijos. Al salir se encuentra con In-ho, quien lo esperaba para preguntarle cómo le fue. Aprovecha la situación para cuestionarlo sobre cómo puede seguir confiando en él. Pero Yul le responde que no se preocupe, que sigue confiando en él y que no debería renunciar ahora, ya que eso lo dejaría solo. Mientras tanto, Da-young conversa con la médica sobre la salud de su padre. La doctora le explica que su demencia avanza y que debería escribir un diario para ayudarlo a recordar y organizar sus actividades, sugiriéndole que etiquete las cosas para facilitar su vida diaria. Cuando Da-young entrega el diario, recibe una llamada de Yul invitándola a cenar, y ella acepta, sorprendiendo a Yul al no insistir el más de lo debido. Durante la cena, ambos disfrutan de momentos agradables, evitando hablar de los temas tristes como la posible renuncia de Yul. Al subir al coche para volver al hospital, Yul, agotado, se queda dormido apoyado en Da-young. Ella decide quedarse un tiempo en el coche para que él pueda descansar completamente y lo deja dormido allí antes de ir a atender otros asuntos. Al llegar a casa, Yul se encuentra con Jong-ki, quien en privado le pide que vuelva con Na-young por el bien de los niños. Aunque esto no cambia la decisión de Yul, sin embargo, Worry escucha la conversación, entra preguntando si lo que escuchó era cierto y cuestiona a Yul, señalando que Da-young no es una madre porque una madre no actuaría así, y afirma con tristeza que él no tiene madre. Al día siguiente, Yul entrega su carta de renuncia avisando solo a In-ho y felicitándolo por haberle dejado actuar con libertad.
asegurándole que ahora podrá hacer lo que realmente desea. Mientras tanto, Da-Young se encuentra con Ah-Jong en el hospital. Ella le confiesa que tiene ganas de ver a los niños y de escucharlos decir mamá, aunque reconoce que no volverá a ser esposa de Yul. Le cuenta todo lo que Yul le dijo sobre sus sentimientos y su decisión. Ahora Da-Young recibe una llamada de Ye-ho, diciéndole sobre la renuncia de Yul. Preocupada sale en busca de él, sin darse cuenta de que los niños también fueron al hospital para verla y dejarle regalos. Finalmente pasan un tiempo con su padre y le entregan los obsequios, pero Worry logra reconocer a su madre antes de regresar a casa, dejando un rastro de emoción y reconciliación familiar, que marcará el cierre de esta etapa de sus vidas. Da-Young está preocupada por Yul. Él anda con la cabeza hecha un lío después de todo lo que ha sucedido, la traición política, su renuncia, la aparición de su esposa fallecida y por supuesto los sentimientos que no ha podido ocultar por Da-Young. Ella lo busca por todos lados hasta que finalmente lo encuentra, dando un lugar a un momento emotivo. Yul le confiesa que le extrañaba y que antes nunca pensaba demasiado en el futuro, pero que ahora lo aterra la idea de seguir viviendo sin ella. Este es un gran paso para él, porque durante toda la serie se ha reprimido sus emociones, ocultando lo que realmente siente por ella. Mientras tanto, Na-Young, la esposa que supuestamente había fallecido, sigue presente, buscando la manera de acercarse otra vez a sus hijos. La situación es incómoda y dolorosa porque ellos reaccionan de formas distintas. Al verla en el hospital, algunos la reconocen de inmediato, pero Worry, el hijo mayor, le da la espalda. Está furioso, no entiende cómo pudo desaparecer tanto tiempo, mentir y luego reaparecer como si nada hubiera pasado. Esto refleja el conflicto real de los niños, la herida de haber crecido sin su madre y la dificultad de decidir si confiar o rechazarla ahora que está frente a ellos. La salud del padre de Da-Young se complica aún más. En el hospital su condición empeora drásticamente. Da-Young y Yul intentan animarlo y despertarlo, pero los doctores anuncian que ha sufrido un paro. La tensión es máxima por un momento que parece que lo han perdido, pero logran reanimarlo. Aún así, el ambiente queda cargado de tristeza y resignación, como si todos presintieran que queda poco tiempo. La situación se vuelve más dolorosa cuando el padre de Da-Young encuentra el diario de su hija y descubre toda la verdad sobre el matrimonio por contrato con Yul. También se entera de la existencia de Na-Young, la esposa que supuestamente estaba en el otro mundo. Esto lo deja devastado. Siempre quiso proteger a su hija y ahora se da cuenta de que ella se ha visto envuelta en un enredo demasiado complicado, uno que podría romperle el corazón. Hay una escena en la que la confronta y le muestra que sabe toda la verdad, dejándola sin palabras. Inevitablemente llega el momento que todos temían. El padre de Da-Young fallece. El funeral es profundamente emotivo. Da-Young se despide entre lágrimas, mientras Yul la acompaña en silencio, con su presencia firme y constante. Los demás también reflexionan sobre lo que significa perder a alguien querido, pero también sobre cómo seguir adelante. Esta escena marca el cierre de un ciclo, no solo para Da-Young como hija, sino también para la relación que tiene con Yul, porque ahora no queda nada que la amarre entre comillas en Corea, salvo sus sentimientos genuinos. Tras este evento, Da-Young decide tomar un nuevo rumbo en su vida, viaja, escribe y se convierte en escritora, cumpliendo el sueño que había mencionado en varias ocasiones. En el fondo, esto representa un renacer para ella, como si finalmente estuviera eligiendo por sí misma, sin obligaciones ni contratos. Tiempo después, Da-Young regresa y se encuentra con Yul. Ya no están atrapados por la política, los contratos, las mentiras y las presiones familiares. Ahora se ven como dos personas libres, listas para comenzar de nuevo. Ella le propone una entrevista para su nuevo libro, que casualmente lleva por título El primer ministro y yo. Se dan la mano y aunque no haya un beso ni una declaración romántica, el gesto lo dice todo. Representa un nuevo comienzo, más maduro y realista que un típico final de cuento de hadas, lleno de respeto, amor y posibilidades para el futuro.